Buenos días muchachos. Hoy vamos a hablar del teorema de Pitágoras. Para hablar del teorema de Pitágoras, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que este teorema se puede representar en un triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo es aquel triángulo que tiene un ángulo de 90 grados o ángulo recto. Entonces observemos el triángulo que tenemos acá. Vamos a ubicar los vértices. Voy a llamar a este el vértice A este el vértice B y a este el vértice C. De esta manera, entonces, ya podemos empezar a identificar los elementos de este triángulo. Si tenemos los vértices, vamos a ubicar ahora los catetos. Los catetos son aquellos que están contrarios a los ángulos que estamos utilizando. En este caso, si este es el vértice A, entonces aquí tengo un ángulo, y el que está opuesto a ese ángulo lo voy a llamar A minúscula. Lo mismo para este vértice B, aquí tengo un ángulo, y el opuesto a ese ángulo lo voy a llamar B minúscula. El opuesto al ángulo C, en este caso que es el ángulo recto, lo voy a llamar C minúscula. Esta C minúscula también la podemos identificar con la letra H. Esta letra H que hace referencia a la hipotenusa, y en todo triángulo rectángulo, esta línea va a ser la más larga, que es la opuesta al ángulo recto y se va a conocer como hipotenusa. El teorema de Pitágoras lo que nos dice es que esa hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de sus catetos. Y a partir de eso podemos demostrar o encontrar la distancia A, la distancia B o la distancia C. Si quiero encontrar el valor de la hipotenusa, lo que debo hacer es aplicar esta fórmula donde C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. Ahora, si lo que quiero encontrar es el valor de los catetos, entonces, por ejemplo, el cateto A, lo que tengo que hacer es despejar A. Entonces observemos. Si voy a despejar A, entonces este B que le está acompañando, que está sumando, lo voy a pasar a este lado a hacer su operación contraria. En este caso a restar. Entonces me quedaría que C al cuadrado menos B al cuadrado es igual a A al cuadrado. Y aquí puedo obtener el cateto A. Por el contrario, si lo que quiero es encontrar el cateto B, entonces lo que debo hacer es lo siguiente. Es decir, que C al cuadrado menos A al cuadrado es igual a B al cuadrado. Observe que en este primer caso, como B estaba sumando, lo pasé a restar, hacer su operación contraria. Y en el segundo caso hice lo propio con A. Como A estaba sumando, lo pasé a restar. Y de esta manera puedo yo encontrar cualquiera de los tres valores de los catetos.